los que vamos a regresar, es que solamente los que tienen el plan de no regresar se comportan de una manera arrogante, de una manera humillante con los demás, ¿no? Así que a mí cuando la gente me pregunta, oye Juan Carlos, todo lo que te han atacado, todos los golpes que te han dado, cómo han intentado acabar contigo, ¿te ha merecido la pena? Y yo os veo a vosotros y digo, no solamente me ha merecido la pena, sino que es, creo, lo más hermoso que he hecho en mi vida. Así que muchas gracias a vosotros y a vosotros. En la campaña electoral, claro, he escuchado a Óscar Puente, digo, ¿cómo promete esta gente, no? Es decir, que ya sabes que la política para el PSOE es como el violín, que se agarra con la izquierda, pero luego se toca con la derecha, ¿no? Y por tanto, es muy fácil prometer cosas, pero luego cumplir. Y claro, yo no dejo de acordarme de un tipo que se muere y el tipo estaba convencido que iba a ir al infierno porque siempre había votado mal. El caso es que llega a un hall y hay un tipo ahí elegante que le dice, ¿de cielo o infierno? Ah, pero se puede escoger. Y dice, sí. Y el tipo dice, debe ser cosas del Papa Francisco este, ¿no? Y dice, bueno, ¿y tienen ustedes prospectos o algo? Y dice, bueno, hacemos visitas guiadas. Ah, bien. Y dice, ¿por dónde quiere empezar usted? Dice, pues, como iba a ir al infierno, pues empecemos por el infierno. Le bajan al infierno, abren la puerta y hay allí paisajes paradisíacos, playas, windsurfing, comida de todo tipo, música en directo, sexo del bueno, sexo del malo. Dice, bueno, ¿quiere usted ver el cielo? Dice, casi no. Pero lléveme. Le suben al cielo y está ahí todo el mundo en una nube, tocando la lira, leyendo mis libros, aburridísimo todo. Le dice, bueno, ¿qué quiere usted, cielo o infierno? Dice, no, infierno. Bien. Le bajan al infierno, abren la puerta y nada más abrir la puerta le muerden perros, le dan latigazos, le clavan lanzas, le ponen pinchos, le atan un poste ardiendo, ahí está Inda gritando ¡Bolivariano! ¡Bolivariano! Un infierno. Y entonces el tipo dice, oiga, pero señor diablo, ¿qué ha pasado? Si ayer esto era maravilloso y hoy esto es terrible. Y el diablo le dice, ya, es que ayer estábamos en elecciones. Entonces, fijaos, en elecciones, es muy importante que uno llegue a las elecciones con algo de bagaje detrás, ¿no? Con algo que demuestre que lo que dice se respalda con algo. Fijaos que el Partido Popular y el PSOE, que han sido los dos partidos, ¿no? que han consolidado, ¿no? Nuestro país después de la muerte del caudillo, han hecho básicamente tres cosas, ¿no? Sobre todo a la derecha, ¿no? Primero, asustar a la gente. Es decir, el miedo ha formado parte del discurso cotidiano, ¿no? A la gente le meten miedo. Y el miedo, fijaos, que a mí me parece que es prudente. Yo creo que quien no tenga miedo, pues seguramente no va a ser antecesor de nadie, ¿no? Es decir, el miedo, la gente inteligente tiene miedo. Porque ponderas, porque cuestionas, porque sabes lo que te cuestan las cosas. Yo no tengo problema con el miedo. Lo que tengo problema es cuando te inventan el miedo. ¿No sabéis cómo odio? Aquí supongo que os pasa como a nosotros en Madrid, que apenas hay cadenas de radio que se puedan escuchar. Y hay una que escucho que todos los santos días te dicen, ay, he ido al baño y han robado en el comedor de mi casa. Y resulta que he ido a saludar a la vecina y arriba han robado. Entonces, un discurso para que estemos asustados y nos hagamos de securitas no sé cuántos, ¿no? Entonces, fijaos, el miedo ha formado parte de uno de los discursos principales del Partido Popular en nuestro país, seguido por supuesto con Ciudadanos y por supuesto con Vox, ¿no? Miedo a que se rompe España, miedo a que se va a construir en España una suerte de Venezuela, miedo a cualquier cosa, ¿no? Yo recuerdo, un día Pablo me dice, Juan Carlos, tienes que ir a un sitio complicado porque tenemos problemas con ese sector y conviene que nos conozcan. Y digo, tú dirás, me dice, tienes que ir al Roscón de Reyes de Carmen Lomana. Digo, Pablo, yo voy a Ucrania, a Vietnam, no haga falta, pero coño, el Roscón de la Lomana es importante. Digo, bueno, voy. Y recuerdo que estaba yo allí apretado, ¿no? En una esquina, con pinta de pobre, ¿no? Y llevaba una sudadera infame, ¿no? Y me dicen, ¿es de Gucci? Sí, de Gucci. La veían vieja así, fea, y dijeron, esto debe haber costado una pasta, ¿no? Porque ¿cómo ha conseguido que sea auténtica proletaria? Decían, y le debe haber costado un dineral, ¿no? El caso es que yo estaba ahí todo apretado
Siempre lo cuento porque me hace mucha gracia que me venían mayordomos con librea a decir, señor Monedero, un poco de jamón, y yo tenía un hambre, pues decía, no, gracias, ¿no? Estaba todo apretado así, ¿no? Y estaba allí la del mundo y al día siguiente dijo, Monedero es muy austero, apenas probó bocado, ¿no? Era porque estaba yo ahí como todo aterido. Bueno, el caso es que se hacían corrillos, ¿no? Y venía la gente a preguntar, cuando se juntaban 5 o 6, ¿no? Estos son cobardicas esta gente, ¿no? Y recuerdo que en el segundo corrito hay una señora que pregunté, porque me llamaba la atención por la calidad de la pregunta, y dije, ¿tiene estudios, no? Y dijeron, sí, superiores. Y dije, pues sí que están superiores los estudios superiores, ¿no? Y de repente dice, bueno, pues ya que estás aquí quiero hacerte una pregunta. Digo, dígame señora. Y dice, ¿es verdad que si gobernáis vais a abolir la Navidad? Y recuerdo que le dije, mire señora, mientras que el niño Jesús siga demostrando buen comportamiento, no está en nuestro planning, ¿no? Pero ahora nos reímos, pero íbamos a abolir la Navidad, íbamos a abolir la Semana Santa, íbamos a quitar las casas a la gente, íbamos a quitar el taxi, nosotros a la gente. Es decir, que el miedo ha formado parte del discurso. Después, fijaos, lo planteaba Pablo, el adoctrinamiento. Es decir, que llevan, ¿no? desde la transición intentando cargarse la educación pública para sustituirla por una educación privada que vaya adoctrinando a la gente en la dirección que a ellos les resulta conveniente. Porque tampoco os olvidéis de algo. No sé si os habéis preguntado alguna vez por qué a esta gente le molesta casi todo lo que hacemos. Les molesta cuando nos queremos 2 chicos, cuando nos queremos 2 chicas. Les molesta cuando nos fumamos un porro. Les molesta cuando decidimos cuándo poner fin a nuestra vida porque entendemos que ya no nos merece la pena. Les molesta todo. ¿Y sabéis en el fondo qué es lo que les molesta? Les molesta que seamos libres. Porque si somos libres, luego desobedecemos. Y si les desobedecemos, pierden su poder. Y por eso, fijaos, necesitan, ya digo, el miedo, necesitan también, ya digo, el adoctrinamiento. Y la tercera herramienta que han utilizado siempre junto al miedo y el adoctrinamiento ha sido siempre constantemente la mentira, ¿no? La mentira como un elemento constante. Y fijaos, para adoctrinar necesitaban las escuelas privadas y una iglesia. Están diciendo estos de la jerarquía católica que el Papa Francisco es bolchevique. Y dices, bueno, me jodas. Digamos que está bien en algunas cosas sociales, ¿no? Pero bolchevique, ¿no? O sea, no me fastidie, ¿no? Pero necesitan, ya digo, controlar toda la estructura de universidades privadas y de escuelas, por supuesto, muy vinculado, ya digo, a los sectores más reaccionarios de la Iglesia Católica. Necesitan, fijaos, también mentir. Y para mentir necesitan toda la estructura de los medios de comunicación que está en sus manos. Y también para asustarnos necesitaban controlar, fijaos, la judicatura, ¿no? Y por ejemplo cambiar y poner la ley Mordaza para que cualquier persona que proteste, yo recuerdo cuando fuimos al barrio este Pajarillos, ¿no? Pues la gente estaba asustada, los abuelos estaban asustados porque dicen, coño, es que nos ponen unas multas que nos crujen, ¿no? Y de alguna manera, fijaos, al final con estos 3 elementos, bueno, pues intentaban construir las cosas, ¿no? Bueno, hay una cosa relevante de Podemos que explica buena parte de lo que significamos, de lo que somos, de lo que es Chuchi, de lo que es Pablo, de lo que es Isra, ¿no? Y es que, si os preguntáis por qué nos han atacado tanto, es porque no nos han podido comprar. Porque siempre lo primero que hacen es intentar comprarte. Porque para ellos es lo más sencillo. Te compran, y te compran, a mucha gente la compran baratito, ¿eh? La compran muy baratito, ¿no? A veces es sorprendente lo baratito con lo que compran algunos periodistas, ¿no? Es muy sorprendente. ¿Y qué ocurre? Como no nos han podido comprar, entonces empiezan ahí los ataques de todo tipo. Han intentado, fijaos también en lo que os digo del adoctrinamiento, construir siempre un pasado que nos desactive. Yo cuento en todos lados una historia que me parece que es muy relevante, y es de la Comuna de París de 1871, que sabéis que era la guerra entre Francia y Prusia, y resulta que, como siempre, los que van a morir a las guerras son la gente humilde. Yo cuando escucho al tonto del Lava de Rivera, ¿no? Siempre con ese discurso bélico, con ese discurso, ¡hay que ir a la guerra! ¡Vete tú! O sea, vete tú, tío. O sea, como tú no vas a ir a la guerra, ni tus hijos, ¿quieres que vayan? ¿Qué? Gente, soldados que les pagas una miseria,
¿no? Para que mueran, ¿por qué? Porque si dice, por la patria, pero aquí como que por la patria, ¿no? Por defender los intereses de que os queréis robar, el petróleo, lo que sea. Es una cosa como muy insultante, ¿no? ¿Ya me tengo que ir ya? Que no quiero enrollarme mucho. No hay tiempo para enrollarme. No hay tiempo. Voy a dar un poco de salto, es que si no lo terminamos, ¿no? Decía que, fijaos, en la Comuna de París, esta gente que quiso asaltar los cielos, ¿no? Esta gente que estaba enfadada porque les derribaban las casas humildes para hacer grandes avenidas y colocar, claro, 3 cañones y evitar que tiraras por una ventana un armario y construir una barricada, ¿no? Les tiraban las casas. Pedían la locura de la jornada laboral de 8 horas. Pedían la separación entre Iglesia y Estado. Pedían que las mujeres embarazadas no hicieran jornadas de 12 horas. Pedían que los niños no trabajaran. Esas eran las locuras que pedían los de la Comuna de París. Pero fueron muy ingenuos. Fueron muy ingenuos y les dejaron todo. Les dejaron a los que derrotaron del ejército de Versalles, les dejaron el ejército, las armas, el Banco de Francia, los periódicos, los jueces. Claro, en dos meses los derrotaron otra vez. Y bajaron de la colina de Montmartre, ahí atados los comuneros y las comuneras, y de repente aparece un general a caballo y le dice al sargento, desátame a los del pelo gris. Y el tipo no entendía muy bien, que me desates a los del pelo gris. El sargento obedece, entonces da la orden al general de que los pongan contra una pared y que los fusilen allí inmediatamente. Entonces los fusilan, los ejecutan, y el sargento le pregunta al general, ¿por qué ha hecho usted eso? Y dice, no entiendes nada. Estamos en 1871 y la última revolución fue en 1848, hace 23 años. La reprimimos a sangre y fuego. Fue brutal la represión para que nadie se atreviera a volverse a levantar. Y estos del pelo gris ya eran mayores de edad y se han vuelto a levantar. Estos son los peligrosos. Y siempre me acuerdo de esto porque estoy hasta las narices de que la construcción mentirosa de la historia reciente de nuestro país nos digan que la transición la trajo el rey, o Suárez, o Felipe González. La trajisteis la gente del pelo gris que seguís en las calles peleando por las pensiones, peleando por todo aquello que luchasteis. Claro. Pero necesitan, fijaos, negar la historia. Están constantemente ofreciendo, ya digo, miedo o adoctrinamiento constantemente, ¿no? O amenazas, ¿no? Constantemente. Y resulta que a los abuelos les están diciendo que no hay dinero para las pensiones. Siempre con ese discurso de la imposibilidad, como el señor este mayor, no hay dinero. Y dices, ¿cómo que no hay dinero? Resulta que salieron los pensionistas a protestar y aparecieron como de la nada 3.000 millones. Pero es que el PP este que nos va dando lecciones de gestión económica ha vaciado la hucha de las pensiones. Estamos hablando de casi 70.000 millones de euros. 70.000 millones. La ha vaciado, ¿no? Y nos dicen que ellos son la gestión económica, claro, con Rato, ¿no? Con otro chorizo, ¿no? Metido en la cárcel. Y a los abuelos les están diciendo, fijaos, indirectamente, que aquí estáis viviendo demasiado. Es que hace 4 años, en el debate, que ya se empezaba a discutir en la campaña electoral acerca de estas cosas, y nosotros salimos en la campaña electoral a decir, cuidado, que van a por las pensiones. Han ido a por la educación, han ido a por la sanidad, y les queda como un gran negocio las pensiones. Y van a ir a por las pensiones, y van a empezar a poquito a poquito. Y recuerdo que vino a España Christine Lagarde, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, y no se le ocurrió otra cosa que decir, es que en España los abuelos viven demasiado, ¿no? Yo recuerdo que dije, esta señora ya tiene bastante edad y seguramente por ese compromiso institucional que tiene con la democracia europea va a dar ejemplo y se va a morir ella, ¿no? Y la que me cayó, ¿no? Dice, muérete tú, la que me cayó, ¿no? La que me cayó. Luego es verdad que evolucioné y dije, sobre todo con la llegada del Papa Francisco, dije, esto hay que cambiarlo, ¿no? Esto hay que cambiarlo, y dije, no, ni por asomo yo planteé que Christine Lagarde debiera morirse porque no quiero que nadie se muera, ¿no? O casi nadie. Y de repente dije, quiero cambiar mi postulado, no quiero que Christine Lagarde se muera, quiero que viva 120 años. Eso sí, con una pensión no contributiva de 400 euros. A ver si voy a ver al Papa Francisco y así de comunista a bolivariano, pues podemos llegar a algún tipo de acuerdo. A los viejos que se mueran, a los jóvenes les están diciendo que lo mejor que les puede pasar en su vida
era la última temporada de Juego de Tronos. Luego resulta que es una mierda y dices, pues ni siquiera. Ni siquiera. A las mujeres, fijaos, desde que habéis planteado el 8M no solamente como una reivindicación de identidad, sino como una reivindicación también de terminar con las desigualdades, lo que planteaba Pablo, terminar con ese 23% de desigualdad, plantear que los cuidados tienen que ser una tarea colectiva, no que caiga sobre vuestras exclusivas espaldas, y que la reproducción, ya que realmente solamente puede ser una tarea vuestra, que venga acompañada de un compromiso social. Claro, como eso cuesta dinero, qué curioso. De repente aparecen, ¿no?, las tres derechas, las tres, acusándoos de feminazis, acusándoos de que ni machismo ni feminismo, ¿no? Estos idiotas, ¿no? Pues, creyendo que es igual el feminismo que reclama igualdad con el machismo que reclama la desigualdad. Dice, no, ni uno ni otro, usted es idiota, ¿no? O sea, fijaos, no es gratuito. No es gratuito, fijaos, que en un momento de crisis económica, cuando las mujeres estáis reclamando todos estos derechos, haya un consenso en todos los partidos de la derecha. Y estamos hablando de 11 millones de españoles que han votado ese discurso, que no es poquito, ¿eh? Mirad, hay una obra en Madrid maravillosa que yo creo que vendrán a estrenarla por aquí, ¿no?, que se llama La Jauría. Es una obra que se hizo sobre los textos del juicio de la manada, ¿no? Una obra estremecedora. ¿Sabéis por qué es estremecedora? Porque los tipos de la manada no son 5 monstruos a los cuales odias tanto que tú te quedas fuera, no. Son 5 tipos que podía ser cualquiera de nosotros, ¿no? Y por eso la obra es tan estremecedora, porque dices, ups, en cuántas fiestas del pueblo no hemos visto situaciones así como medio raras y no les hemos dado mucha importancia. En esa obra que os digo que es maravillosa, ¿no? Sabéis que en las obras clásicas el coro entra, ¿no?, para decir la voz del pueblo, y ahí, cuando están los abogados acosando a la mujer violada, entra el coro de las mujeres, que ocurrió realmente por una ventana, diciendo, hermana, yo sí te creo, hermana, yo sí te creo. No es una obra, ya digo, muy, muy hermosa. Y me contaba la actriz María Herbás que estaban representándola por colegios, ¿no? Con ejemplos muy brutales de que los chicos se quedan como callados y las chicas hablan. Y en uno de los colegios, una de las maestras les ofreció un ejercicio. Le dijo a los alumnos, a ver, si un compañero vuestro, a una de vuestras amigas, le dice, quiero invitarte al cine, y ella dice que no. Y él insiste que sí, y ella dice que no, que no. Y él insiste, sí, que quiero que te vengas al cine conmigo. Y ella dice que no, que iba al cine contigo. ¿Qué tiene que hacer ella? Y entonces alguien dijo, que le diga que tiene novio. Es decir, fijaos, que le diga que ya es propiedad de otro hombre, y entonces el hombre lo va a entender, esta ya es de otro, y entonces lo deja. Mujeres, ni un paso atrás, queda muchísimo por construir, y si no sois vosotras las que hacéis valer vuestras reivindicaciones, no lo va a hacer nadie. Así que adelante, chicas, adelante, adelante. Decía que a los jóvenes, ¿qué se les está ofreciendo? A la gente joven se les dice, entreteneos con series, ved series en bucle, pegaos a Netflix y daros atracones de series, y cuando tengáis 70 años digan, ¿tú qué has hecho en la vida? Pues yo he visto series de Netflix. ¿No? Y dices, qué pedazo de vida, ¿no? O sea, qué bien, ¿no? O que se vayan fuera de España, porque aquí no hay trabajo para ellos, ¿no? Es decir, que la oferta es como muy, muy, muy terrible, ¿no? Fijaos que aquí ha ocurrido algo muy, muy relevante, y quiero hacer un mínimo de reflexión histórica para que entendáis qué nos estamos jugando también aquí, en Laguna, porque es una reflexión que tiene que ver con que las 2 veces últimamente, en el siglo XX, donde ha cambiado nuestro país sustancialmente, ha sido desde lo municipal. El 14 de abril del 31, que fueron unas elecciones municipales, que implicaron que el Alfonso XIII por segunda vez salió de España, y las elecciones del 79, que fueron las elecciones del cambio. Fijaos que las primeras elecciones después de muerto el dictador fueron en el año 77. Y lo inteligente hubiera sido que también hubieran sido elecciones generales y municipales. Pero dijeron que no. ¿Por qué? Porque sabían que en lo municipal iba a ganar la izquierda. En cambio, las generales iban a hacer trampas con el sistema electoral para que ganase, sin duda alguna, la derecha. Y efectivamente, en las elecciones del 79 fue cuando se pusieron en marcha los ayuntamientos del cambio, que fueron los que bajaron realmente a la gente, donde la gente vive las ventajas de la vida democrática. Os decía que quiero que penséis que cuando el 15M, cuando ese movimiento, ¿no?, que en algunos lugares fue muy importante y que permeó toda España, allí salimos, recordáis, diciendo, no me representas, y no somos mercancías en manos de banqueros ni de políticos venales. Allí, fijaos, en aquel acto ocurrieron cosas estremecedoras para el poder en nuestro país. Y lo sé porque me lo han dicho, ¿no? Es decir, el poder, cuando hablas con ellos, te reconocen sus miedos, ¿no? Te reconocen. Fijaos que
Es muy fascinante cuando le dije a aquella señora que mientras que el niño Jesús demostrase buen comportamiento no íbamos a morir la Navidad. Recuerdo que vino la alumana y dijo, no te metas con mi invitado. Y le dice esta señora, tú cállate que te van a quitar esta casa. En la casa está vacía. Y le digo, señora, la casa no se la vamos a quitar. Pero es verdad que me acuerdo del doctor Cibao y aquí con un par de cortinitas ahí viven un par de familias, ¿eh? Y dice la tipa, ¿ves? Digo, señora, que era una broma. Y dice, sí, también era una broma lo de María Antonieta y mira cómo terminó. Fijaos la reflexión de la Revolución Francesa, de las guillotinas, dice, nos van a guillotinar estos otra vez, ¿no? Es decir, que cómo funcionan imaginarios que son jodidos. Os decía, fijaos que en el 15M impugnamos 4 cosas. ¿Qué son las 4 cosas que se van a consolidar cuando Podemos entre en el gobierno de España? Por lo menos como principios. Impugnamos, fijaos, una monarquía que no daba explicaciones de su riqueza. ¿Recordáis que nos enteramos que el rey Juan Carlos estaba en Botsuana porque se había roto la cadera? Dios sabe haciendo qué, ¿no? Y decíamos, ¿qué qué hace ahí? Y dijo, no, es que está tan apenado por el paro juvenil que se ha ido a matar a la madre de Dumbo a ver si se le pasa la pena, ¿no? Y claro, de repente nos enteramos que en torno al rey Juan Carlos era todo como una farsa. Y fijaos, somos un país, joder, a veces, o sea, en nuestro país los empresarios le han estado regalando siempre yates al rey. Es que es muy espectacular. Y el rey ha sido honrado. ¿Por qué al yate le llamó bribón? Hombre. Regalar a los empresarios. Pero fijaos qué fuerte es. Ha habido una... Yo sí que se ha montado una bronca en este país porque hemos dicho, un país, chao compas, un país digno, joder, no depende de que un millonario te compre los aparatos médicos. Que lo quiere regalar, genial. O sea, que regale todo, claro. Y a ver si convences a Bill Gates que regale también todo, ¿no? Pero, o sea, no nos hagáis una construcción de que tenemos que estar agradecidos. Porque hay una cosa que se llama dignidad, que tiene que ver con un país que se respeta a sí mismo. O sea, en las elecciones de 1931, recuerdo que había lo contaba Salvador de Madariaga, había un cacique repartiendo unos durillos, ¿no?, entre los jornaleros para que le votaran. Y uno de los jornaleros le tiró el dinero y dijo, en mi hambre mando yo. Coño, es que eso es la dignidad. Y de repente nos tiene que comprar los aparatos médicos. Y es que es todo mentira. Es decir, un tipo que se ahorra le diría, Amancio, yo te voy a aceptar que me regales tu pasta, pero primero paga los 600 millones que te has ahorrado con ingeniería fiscal. Porque, claro, te presentas como si fueras poco menos que Robin Hood y la ropa que vendes en España no paga impuestos porque resulta que la estás facturando a través de Suiza o a través de Holanda o a través de Irlanda. Entonces, dices, no me vengas con milongas. Y luego, Amancio Ortega, tienes una empresa montada con farmaindustria. Y por tanto, fijaos, a lo mejor ahora a nosotros no nos interesa invertir tanto en que te descubran una manchita de cáncer, sino en prevenir el cáncer. A ti te interesa a lo mejor la máquina y a lo mejor a nosotros nos interesa invertir en que el cáncer no se produzca. No vengas tú a decidir en cómo tenemos que organizar nuestra sanidad. No, pero te metas con él que nos quiere regalar dinero. No, que nos regale todo, pero que no nos dicte nada de hacia dónde tenemos que ir. Y por cierto, de lo que regala un tercio, es decir, 100 millones, resulta que se los regalamos y por tanto, esos 100 millones, da igual lo que votemos porque no vamos a decidir nosotros en dónde va a donde ha decidido Amancio Ortega que vaya, ¿no? Son cuestiones, ya digo, de dignidad, son cuestiones de cómo construimos un país que se respete a sí mismo. Y fijaos, una de las cosas de Podemos, siempre lo he visto tan claro, tenemos que construir una esfera pública virtuosa. Tenemos que construir una esfera pública donde no puedan haber mañuecos ni esta gente que no cumple. Por ejemplo, una esfera pública donde cuando un político mienta, que se vaya a su jodida casa. Un político no puede mentir. Es decir, tenemos que tener un respeto por lo que son derechos, por lo que es obra nuestra y lo que nos merecemos. ¿Y sabéis qué pasa? Que esto está en la cultura. Es como cuando mis alumnos, si la nota final es un 10, dice, he sacado un 10. Si es un 3, dice, me han puesto un 3. Y fijaos que esto tiene de fondo, ¿no? O te han puesto el 10 también, o también te has sacado tú el 3, ¿no? Es decir, es una lógica como de irresponsabilidad. Y una de las cosas que nosotros hemos venido a construir en la política es la corresponsabilidad. Es esencial.
Yo os decía, el 15M señala al rey, el 15M señala al bipartidismo, PSOE-PP la misma mierda se decía, cosa que no era justa del todo, ¿no? Porque yo creo que los militantes del PP y los militantes del PSOE y los votantes del PP y los votantes del PSOE no son iguales. No son la misma mierda, pero el PSOE y el PP cagan parecido. Parecidito. ¿No? O sea, uno compara, sobre todo, ¿no?, los líderes en Castilla-La Mancha, en Castilla-León, en Extremadura, en Andalucía, y dices, pues no andáis muy lejos unos de los otros. Y eso es lo que explica por qué aquí, por ejemplo, encuentran como mucha más facilidad en gobernar con ciudadanos, porque comparten una manera de estar en el mundo. Y nosotros les molestamos, gente, les molestamos, ¿no? Os decía que el 15M cuestiona al rey, cuestiona el bipartidismo, cuestiona el centralismo. No somos un país centralista. ¿Sabes? España se construye por agregación, España se construye como imperio. Y cuando tú construyes un imperio, dejas a los territorios sueltos. Los reyes católicos construyeron imperio, no nación. Y por eso Cataluña desarrolló instituciones propias, lengua propia, y eso lo tenemos que reconocer, porque si no se nos va a romper el país. Somos los únicos patriotas. O sea, no hay nadie en España, nadie, que haya defendido tanto a España como nosotros. Y estos sinvergüenzas, que nos van dando lecciones de España todo el jodido día, son como Ricardo Costa, el secretario general del Partido Popular en Valencia, que está en un juicio por robarle a España y va con la banderita de España en la muñeca. Y dices, coño, tendría que hacerte como en las películas, ¿no? A esos militares traidores, ponerte en mitad de la plaza y quitarte la banderita, entre otras cosas, ¿no? Es decir, estos tipos, o el Abascal, que ayer decían, ¡por España!, ¿no? Es una cosa ahí como, tío, te vas a romper un empaste, ¿no? Es decir, que era como España, ¿no? Se le llenaba la boca de España y dices, si luego has estado en un chiringuito robándole casi 100.000 euros a España por no hacer nada, Abascal, ¿qué me estás contando? ¿No? ¿Qué me estás contando? Pero como creen que España les pertenece, y por eso ya digo, les molestamos. Y lo último, que yo creo que es lo central, que coincide con las políticas que ha planteado Pablo y con lo que desarrollará aquí Jesús, o en el Parlamento castellano-leonés Israel, es lo último. Fijaos, el rey, bueno, tampoco, o sea, el rey, nosotros, ¿cuál ha sido nuestra actitud con el rey? O sea, no estaba en la agenda, y cuando Pablo va a ver al rey Felipe VI, le regala Juego de Tronos. Y con ese inglés de Oxford que tiene Pablo, le dice, Philip, winter is coming. Es la cosilla, ¿no? El bipartidismo sí veníamos a impugnarlo, veníamos a romper el bipartidismo. El centralismo también, porque no queremos que se rompa España. Y lo cuarto es lo más relevante, amigos y amigas. Lo cuarto era acabar con esa corrupción intrínseca al sistema capitalista español. Es que desde tiempos de Cánovas del Castillo, aquello de oligarquía y caciquismo, de Joaquín Costa, el capitalismo en España no es competitivo. ¿Dónde están los premios Nobel que nos corresponden por ser la cuarta economía del euro? ¿Dónde están las universidades españolas entre las 100 más importantes? ¿Dónde están los libros traducidos a otros idiomas? ¿Dónde están nuestros científicos en centros de primera calidad? No los tenemos, porque el capitalismo en España prefiere tener la cercanía con el poder político para conseguir beneficios a través de algún tipo de favor. Que es lo que tú dices incluso el otro día, ya hace unos meses, ¿no?, me invita a almorzar el presidente de la patronal, solamente para echarme el ojito, ¿no? ¿Sabéis qué? Decía Enrique Juliana que cuando sale Podemos mandan a investigar nuestras tesis doctorales, ¿no? Porque les debía parecer raro unos tipos que hacían ellos mismos sus tesis doctorales, ¿no? Decían, todo raro, ¿no? Entonces, cuando me llevaron a declarar en la comisión del Senado, sabéis que el PP tenía mayoría en el Senado, entonces se montó una comisión de financiación de los partidos políticos para intentar compensar la que se le había hecho por todos los partidos en el Congreso de los Diputados, ¿no? Y yo fui allí, fue uno de los días más divertidos de mi vida política, ¿no? Yo les miraba y decía, ¿profesor, ustedes de verdad? Y les decía a los del PP, decía, señores, no griten, que no están en una taberna, ¿no? Se indignaban, ¿no? Porque pensaban que aquello era su casa. Y me preguntaba el senador aquel, Aznar se llamaba, me decía, ¿y ustedes cómo se financian? ¿No? Digo, pues con crowdfunding. ¿Crowd qué? Y era, pero ¿cómo? Sí, le pedimos a la gente dinero, nos lo préstenos, pero vamos a ver. Que a ustedes les presta dinero a la gente. Digo, señora Aznar, yo entiendo
Ustedes que de repente se levantan, bajan al porche a desayunar y ven allí dos Ferraris y no les llama la atención, estas cosas les parezcan raras. No me dé explicaciones a mí, contéstenme. Pues si le estoy contestando. Es decir, yo entiendo que su extrañeza tiene que ver con partir con aquello, buscarlo en internet que os vais a echar unas risas, ¿no? Os decía, fijaos, que es muy importante, ¿no? De repente, el 15M impugna un modelo capitalista vinculado a la corrupción. Díaz Ferrán, el presidente de la patronal, en la cárcel. Yo voy al siguiente a Rosell a comer con él y le digo, mira, un tipo que es majo, simpático, campechanos como son, ¿no? Repetí yo del primero. Y le sonaba raro todo. Un día voy a escribir yo estas cosas. Y le digo, mire, cuéntame por qué no habéis denunciado ni un solo jodido caso de corrupción vosotros. Porque si representáis a la patronal, deberíais representar a la patronal decente. A los empresarios honestos, joder, que les cuesta llegar a final de mes. Pero si vosotros no habéis denunciado ni un solo caso de corrupción, estáis apoyando a los Florentino Pérez, a los Villarmir, a los López Viejo, a las Koplovich. No estáis ayudando a los empresarios que tienen dificultades para ir a un concurso público. No habéis denunciado ni a uno. Debierais ser el ariete contra la corrupción y no lo sois. Eso significa que sois unos malos representantes de los empresarios, porque abandonáis a los pequeños y solamente trabajáis para los grandes que tienen la cercanía con el poder político. Ahí está, ¿no os recordáis Esperanza Aguirre con el Arturo Fernández, con el Díaz Ferrán? Claro, es que fijaos, no hay un negocio en el mundo que te dé 60.000 millones como le hemos regalado a la banca. Es que es imposible. ¿Qué negocio te va a dar 60.000 millones de euros? Es que es imposible. Y por tanto ellos, fijaos, tienen el poder político. Y cuando pierden el poder político es que se ponen profundamente nerviosos, ¿no? Termino, que ya es el tiempo de terminar. Os iba a decir simplemente, fijaos, que ha habido 3 momentos en la historia idénticos y que hagáis memoria al respecto. En 1929, la crisis del 29 aquella, España hizo que se juntaran clases medias y sectores populares y trajimos la Segunda República. Aquello fue tan importante que dieron el golpe de Estado del 18 de julio del 36. Segunda crisis, la del 73, la guerra del Yom Kippur, la guerra árabe-israelí, multiplicó por 4 el precio del petróleo. ¿Aquí qué hicimos? Nos juntamos clases medias y sectores populares para impedir que continuara el franquismo. Franco murió en la cama, pero el franquismo murió en la calle. Entre el año 74 y el año 79 fueron los años de mayor conflictividad laboral de la historia de España. En todos los lugares, aquí también. La gente estaba en las calles. 300 muertos por parte de la policía y la extrema derecha en la transición. La transición no fue pacífica, es mentira. Es mentira. Hay casos que los conocemos más, como en Vitoria, ¿no? Que Fraga dio la orden de que solventen aquello rapidito, ¿no? 5 muertos y 6.000 heridos. Una barbaridad. ¿Qué ocurrió? Que durante la transición avanzábamos tanto, todos esos artículos que estaba contando Pablo, de que toda la riqueza tiene que estar sometida al interés general. Un día lo contaba yo en la Rosa Quintana y me gritaba el tonto de lava de Inda, bolivariano, comunista. Digo, Inda, eres tonto. Es el artículo 128 de la Constitución Española. O sea, cuando un tonto coge el camino se acaba y tú sigues, ¿no? Entonces, tú sigues, ¿no? Y todos esos artículos, ¿no? de las pensiones, de la vivienda digna, del trabajo digno, están en la Constitución porque estábamos en las calles. Y aquello fue tan lejos que dieron el golpe de Estado el 23 de febrero del 81. Un golpe que triunfó. Entramos en la OTAN. La patronal logró que comisiones y UGT firmaran conjuntamente un acuerdo. Se frenó el desarrollo autonómico. Se frenó la exhumación de fosas. Y sobre todo, gente, entramos después, en el 82, con un partido socialista disciplinado al gobierno. Porque esos golpes son para disciplinarnos. Tercera crisis, la de 2007. Nos echamos a las calles, clases medias y sectores populares, en el 15M. ¿Y qué hacen? Ponen en marcha un golpe de Estado. Un golpe de Estado blando. Porque los golpes de Estado ya no se dan como en el siglo XX. Se dan, mira, a Grecia la pones de rodillas sin disparar una sola bala. ¿Y aquí qué hicieron? Haced memoria. Elecciones de diciembre de 2015. Podemos sacó 5 millones de votos. Izquierda Unida, 1 millón de votos. Juntos teníamos 6 millones de votos. ¿Con cuántos votos ha gobernado Pedro Sánchez? 5.300.000. 5.300.000. Nosotros teníamos 6 millones de votos y dijeron, esto no se puede tolerar.
Porque esta gente está poniendo en peligro los 4 pilares que puso Cánovas del Castillo en marcha a finales del siglo XIX. La monarquía, el bipartidismo, el centralismo y un capitalismo de amiguetes. Y dijeron, se ha acabado. Y montan la policía política. Y un buen día me desayuno yo con una portada en El Mundo diciendo, a Monedero le tienen ingresado, según fuentes de la Seguridad del Estado, otro millón de euros de Venezuela. Otro. Creo que lo que me dolió fue otro. Ya, joder, que lo busco. Os di la mitad, que parezca, ¿no? ¿Sabéis qué ocurría? Que hace un par de meses ha sacado un libro David Jiménez contando su experiencia en el diario El Mundo. Y dice, cuando llegué allí me dijeron que me tenía que reunir con una persona súper importante que era la que nos daba todas las exclusivas de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. ¿Quién era? Villarejo. O sea que de repente Villarejo, por mandato del PP que había creado la policía política, se inventaba que a mí me habían dado 1 millón, porque había que ir a por mí. Os decía que cuando hicimos las tesis, contaba Enrique Juliana que mandó a hacer un estudio de las tesis, ¿no? Uno del PP, para ver quiénes éramos, ¿no? Que éramos unos frikis, pero luego sacamos un buen resultado. Yo siempre dije que, le dijo a Rajoy, cuando le dijo, ¿no eran unos frikis? Y le contestó, es que ya se duchan, ¿no? Como no nos duchábamos, no teníamos más resultado electoral. Resulta que el resultado de las tesis era que Iglesias era el más político, Errejón el más teórico, ¡ay los teóricos! Los teóricos, y Monedero era el más peligroso. Me jodí, ¿no? Por eso me invitó Rosell, ¿no? Fijaos que me tengo que ir. Plantearos que pusieron en marcha un golpe blando. Se inventaron la factura del Europacific Bank en una mesa donde estaba el presidente de A3 Media, Villarejo, Inda y desgraciadamente también Ferreras. Una factura falsa que denunciamos a Inda, y ¿sabéis qué nos dijo la jueza? Dijo, es verdad que la factura está hecha con Photoshop, es verdad que el Europacific Bank ha reconocido que nunca se hizo ese ingreso, pero como la factura se la dio un comisario de policía, es veraz. Y como es veraz, no podemos ir contra Villarejo. Fijaos toda la construcción. Es decir, a Victoria Rosell, el ministro Soria le metió de ayuda al desarrollo tecnológico 1 millón de euros. 1 millón de euros al diario El Mundo. El mes que le dedicó 6 portadas para que saliera de las listas de Podemos. Una jueza honesta que estaba persiguiendo la corrupción en las Islas Canarias y Soria con un juez canario dijo, vamos a fulminárnosla. Y le metió 1 millón de euros al Mundo para dedicarle 6 portadas para que al final ella tuviera que dimitir. ¡Qué gloria que haya regresado y esté en el Parlamento ahora! Victoria Rosell. Pero es que ha sido todo así. Que defraudamos a Hacienda, que somos amigos de los terroristas. Ha sido todo así. ¿Sabéis por qué? Para que no pongamos en marcha las políticas que ha dicho Pablo. Lo demás les da lo mismo. Pero lo que no toleran es que de repente digamos que mientras que nosotros gobernemos, las pensiones van a ser públicas. Que mientras que nosotros gobernemos, vamos a buscar la educación pública. Que mientras que nosotros gobernemos o mientras que nosotros estemos en política, vamos a hacer que no se vacíe la hucha de las pensiones y que se actualicen. ¿Qué hacen los abuelos votando al PP? ¿Qué ha vaciado la hucha de las pensiones? ¿Qué hacen los abuelos votando al PP? ¿Qué hacen los abuelos votando al PSOE? Que hace 3 semanas han votado el PSOE y el PP en la Unión Europea un reglamento para introducir las pensiones privadas. El PSOE y el PP en el Pacto de Toledo que nos levantamos y dijimos, si tenéis narices, contad lo que habéis contado aquí en el Pacto de Toledo, contádselo a los pensionistas allá afuera. Contadles que queréis que valga todo el periodo laboral para calcular la pensión. Contadles que queréis que la jubilación sea de los 67 en adelante. Contadles esas cosas, porque no los contáis, ¿no? Y claro, con esa mentira y con ese miedo, al final los abuelos que les están golpeando duramente, bueno, ese tipo de cuestiones, acabar con la brecha. Que las escuelas infantiles sean gratuitas, pero gente, porque es que es donde se tiene que desarrollar la creatividad de nuestra gente. Y porque las mujeres, si no hay escuelas gratuitas, no es verdad que puedan tener igualdad. Y la universidad tiene que ser gratuita. Lo haremos escalonadamente porque, claro, el dinero no cae del cielo. Pero el horizonte es que la universidad sea gratuita, como en Alemania. Si es que, claro, luego decimos, ¿de dónde viene el desarrollo tecnológico? Cuando inviertes en desarrollo, ¿no? Todas esas cosas, amigas y amigos, es lo que implica un cambio en la política. Y por eso han hecho todo lo posible para que no existamos. Y nos han golpeado de todas las maneras. Nos han querido meter en la cárcel, echarnos de nuestros trabajos, matarnos civilmente. Pero como yo digo, nos han fusilado como a Gila, nos han fusilado mal. Y aquí estamos. Hay una cosa que quiero terminar con esto. Mirad, los programas electorales lo aguantan todo, las promesas lo aguantan todo. Lo único que a mí me da fiabilidad es que haya gente honesta en los lugares.
Saber qué es si está Chuchi aquí. Yo estoy convencido de que cualquier vecino o vecina va a encontrar la puerta del ayuntamiento abierta. Para mí eso es más importante que casi todo lo demás. Y además Chuchi no solamente es una persona honesta, sino que viene acompañado de un partido que ha aguantado. Y las siglas Podemos tienen que ser la garantía de que quien lleve esas siglas tiene que cumplir con un código ético y nos corresponde a toda la comunidad de Podemos garantizar que quien esté en nuestro nombre en un cargo público cubra esas necesidades, ¿no? Y al mismo tiempo, fijaos, vamos a entrar en el gobierno de España. Y qué importante es que aquí, ¿no?, en Laguna, en Valladolid, hay una referencia también de que estamos gobernando, ¿no? Y que por tanto, fijaos, la responsabilidad, esta que le ha faltado tantas veces a la izquierda, que vivía en las nubes, pero no bajaba a lo concreto. No, nuestras utopías son con los pies en los suelos. Y no solamente os pedimos que nos votéis, os pedimos que después nos acompañéis en el voto, porque sabemos que los cambios reales solamente son posibles si hay gente detrás empujando. ¿Sabéis qué he visto en estos 5 años? Y os lo decía cuando vengo y os escucho. Digo, madre mía, cómo ha crecido la conciencia en nuestro pueblo. Y decía Bertolt Brecht que solamente los pueblos con conciencia son los pueblos que tienen esperanza. Adelante, que sí se puede.